Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es René Bridge. El día de hoy los saludo con un nuevo video tutorial. Quiero hablarles acerca de qué sucede cuando sus datos no siguen una distribución normal, qué hay que hacer en estos casos, qué es una técnica o herramienta de transformación de datos, de normalización de datos. Entonces, a lo largo de este video tutorial les voy a platicar un poco acerca de esta herramienta que es Boxcox. Para entrar en contexto me gustaría entrar un poco con lo que es el análisis de un conjunto de datos. En este caso no me interesa mucho explicarles la naturaleza de estos datos, simplemente es un conjunto que no van a seguir una distribución normal y para efectos de un análisis que requiero, pues ocupo o necesito transformarlos o normalizarlos para poder cumplir con algún requisito de alguna prueba estadística. Entonces voy a confirmar que en efecto estos datos con los que voy a trabajar no son normales. Entonces simplemente voy a nombrar la columna 1 como datos y voy a hacer una prueba de normalidad nomás para que vean que pues en efecto estos datos no son normales. Entonces recuerden que para hacer la prueba de normalidad, a lo mejor fue un poco rápido, es en estadística básica, prueba de normalidad. Aquí simplemente llamo a la columna donde tengo los datos. Hay tres pruebas para evaluar normalidad en un conjunto de datos. Realmente sería tema de otro video tutorial, la opción que elija. Simplemente quiero confirmar que no son normales estos datos. Voy a dejar por default Anderson Darling. Y vamos a poner aquí prueba de normalidad, datos. Entonces, ¿qué obtengo en la salida? Que en efecto estos datos no son normales. ¿Cómo sé que no son normales? Por su valor de p-value o su valor de probabilidad. Es un valor muy bajo, es menor a 0.005 y en este caso este p-value, acorde a la regla de decisión en prueba de hipótesis para prueba de normalidad de los datos, pues estoy rechazando la hipótesis nula, que en este caso la nula dice que los datos se asemejan o siguen una distribución normal. Como el p-value es menor a 0.05, que sería mi nivel de significancia, un alfa de 5%, pues prácticamente concluyo que no son normales estos datos, ¿de acuerdo? Otra forma de saber es la alineación que tienen estos puntos azules respecto a esta línea recta, bueno, esta línea roja, perdón. Prácticamente estas le llaman la prueba de lápiz y pues vemos que la mayoría de estos puntos no está alineado con esta línea roja, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hay que hacer en esos casos? Yo necesito que mis datos cumplan con el requisito de normalidad para una prueba en específico que quiero realizar, alguna prueba estadística. Pues la mayoría de ellas me demandan, ¿no?, bajo este principio de que los datos sean normales. Ese es el tema de hoy. ¿Cómo normalizar o transformar datos? Existen diferentes maneras de hacerlo. Una de ellas es cambiar este valor, elevarlo a una cierta potencia, a un cierto valor. Y este es el principio que tiene Boxcox. Boxcox va a utilizar, voy a decirlo así, un parámetro llamado lambda, y lambda puede tomar diferentes valores. Antes de mostrarle la herramienta como tal en el software, quiero hacer un ejercicio práctico en Excel para que vean qué es lo que está haciendo esta herramienta. Por ejemplo, la columna B tiene los datos íntegros, es decir, el dato tal cual fue recolectado y demás, y que sabemos que en su conjunto pues, no siguen una distribución normal. Entonces tengo varias formas de transformarlos. Una transformación es, si el dato se llamaba el dato A, mediante una función, mediante una fórmula, una aplicación, un algoritmo, este dato cambia su nombre y ahora tiene una nueva identidad. Fue transformado, ¿sí? Entonces, uno de estos métodos es elevar dato a dato, a, en este caso sacar la raíz cuadrada. Iba a decir elevarlo al cuadrado, pero va a ser la cuarta opción que les explique. Voy a ir en el orden. Una opción es calcular la raíz cuadrada de cada uno de los datos, que sería lo mismo que si elevaran, por ejemplo, a punto 5 cada uno de estos valores. Entonces, el concepto de raíz cuadrada. No me gustaría confundirlos. Voy a tomar en cuenta como tal, determinar la raíz, dado que Excel tiene la función de raíz, directamente a cada uno de los datos. Esa es una opción para normalizar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a determinar la raíz cuadrada de cada uno de estos datos. Y por ejemplo, el primer dato, antes se llamaba 597, al transformarlo utilizando una función de raíz cuadrada, adquiere un nuevo valor
o nombre, que es 24.43. ¿De acuerdo? Eso es determinando su raíz. Entonces, a todos los demás datos los voy a tratar igual. Y vamos simplemente a replicar la fórmula. Entonces, el dato original era 526, ahora es 22.93. El dato original era 529, ahora es 23. ¿De acuerdo? Y así prácticamente se ha hecho para todo el conjunto de datos. Entonces, esa es una primera técnica de normalización. Determinar la raíz cuadrada de cada uno de los datos. Voy a seguir con la dinámica y al último les voy a mostrar mediante una gráfica cómo es que se fue normalizando. Mediante un histograma o un boxplot pueden ver cómo de un comportamiento completamente no normal, que no siguiera esa forma de campana de Gauss al momento de hacer una grafiquita, lo que es su representación ya sea un histograma o un boxplot, cómo es al momento de aplicar estas funciones se va normalizando, incluso gráficamente lo van a poder observar. El segundo método es obtener el valor inverso. El valor inverso es, por ejemplo, y va a ser igual a 1 sobre el valor de x, donde x es cada uno de estos datos. Me faltó explicarles esa parte. Aquí era, por ejemplo, y igual a la raíz cuadrada de x, donde x toma estos diferentes valores. En este caso, el valor inverso va a ser y es igual a 1 sobre x. Entonces va a ser igual a 1 sobre el correspondiente valor que va a tomar x, ¿no? En cada una de estas filas. Entonces, ese es el inverso también. Y es una forma de normalizar datos. Fíjense cómo cambia, ¿verdad? Obviamente, porque es una función diferente, o sea, es una fórmula. Entonces, este dato, 597, ahora es 0.00168. Este dato, 526, al aplicar este método de transformación o de normalización, ahora su nuevo valor es 0.0019 y así sucesivamente. ¿Sí? Ahorita vamos a ver en estas gráficas que le digo cómo es que va a cambiar ahí su comportamiento. De momento quisiera hacer los cálculos, ¿verdad? Para tener los valores con cada uno de estos métodos de transformación. ¿De acuerdo? Otro método que existe para normalizar datos es calculando el logaritmo natural de los datos que quiero analizar. En este caso la función es y igual al logaritmo natural de x. Entonces aquí en el Excel tenemos directamente la función del logaritmo natural. Seleccionamos aquí el número que queremos transformar y pues aquí tenemos prácticamente ya el valor calculado, replico la fórmula y ya lo tengo para todo el conjunto de datos. ¿De acuerdo? Esto prácticamente lo está haciendo Excel. Y la última forma que quiero explicarles de normalizar datos es mediante el cálculo del cuadrado del respectivo número o conjunto de números que están analizando. Esta función es y es igual a x elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces en Excel, pues ya hemos visto en otro video, me parece en el de la división estándar, cuando van a elevar un número al cuadrado, pueden hacerlo con la función de power. En power simplemente seleccionan el número, coma, y aquí vamos a poner la potencia a la cual queremos elevarlo, que en este caso es el cuadrado. Entonces 597 al cuadrado, pues es 356.409. Esa es una forma, la otra es simplemente multiplicar el dato por sí mismo y vamos a obtener lo mismo, ¿verdad? Entonces me gustaría dejarlo con la función de power. Déjenme lo borro. Y vamos a poner aquí de nuevo power, el número, coma, y la potencia a la cual quiero elevarlo, que es 2. Aquí estoy elevando cada uno de estos datos al cuadrado y es otra forma de transformarlos. ¿Cuál va a ser la mejor transformación? ¿Qué me dará un mayor ranking o probabilidad de que se asemeje a una distribución normal? Cuando determiné la raíz cuadrada, cuando saqué el valor inverso, cuando calculé el logaritmo natural o cuando elevé cada uno de estos números al cuadrado. Por eso quiero irme a lo gráfico. Fíjense lo que va a pasar aquí. Está muy interesante. Miren, voy a abrir de nuevo el software y aquí voy a poner, cuando usamos raíz cuadrada, aquí voy a poner el valor inverso. Aquí vamos a poner el logaritmo natural y aquí vamos a poner cuando elevamos al cuadrado, ¿no? Cuadrado, cada uno de los números. Simplemente lo que voy a hacer a continuación es copiar los datos y ahí están todos, ¿de acuerdo? Tengo los datos originales y tengo los datos transformados utilizando diferentes herramientas. Bueno, más que herramientas, funciones. Esa sería la palabra correcta.
quiero irme a lo gráfico. A veces cuando vemos las cosas en gráfica, solemos entender mejor qué es lo que está pasando. Primero que nada, la prueba de normalidad que ya habíamos hecho nos arrojó que los datos no eran normales. Estamos hablando de los datos originales, ¿verdad? Fíjense el valor de p-value que arrojó, muy bajo, menor a 0.005. De entrada, vamos a analizar ahora estos datos, a hacerles la prueba de normalidad cuando sacamos raíz cuadrada. Fíjense lo que va a pasar. Va a pasar algo muy interesante. Miren, me voy a ir acá de nueva cuenta a prueba de normalidad, pero ahora voy a elegir raíz cuadrada. Prueba de normalidad datos, raíz cuadrada. Para distinguir una prueba de otra, que sea más fácil al momento de comparar sus p-values. ¿Se acuerdan que originalmente nos dio un valor muy bajo, menor a 0.005? ¿Qué creen que pase ahora que ya aplicamos una función para transformar estos datos y tratar de normalizarlos? Vamos a ver. Miren, el p-value ya incrementó hasta 0.032. Si se fijan, voy a dejar aquí las dos gráficas de salida, los datos originales, su comportamiento, y ahora ya va adquiriendo cierta normalidad, pero para la regla de decisión que tenemos, ese valor de p-value sigue siendo menor a 0.05. Entonces aquí se puede concluir que aún no son normales, por lo que a este conjunto de datos, transformarlos mediante la función de raíz cuadrada quizá no sea lo óptimo. Pero ¿qué pasará con los demás métodos? Entonces me voy a regresar aquí a los datos y ahora voy a determinar la prueba de normalidad para la función inversa que utilizamos. ¿De acuerdo? Y así voy a hacerlo para cada uno de ellos. A ver qué función me dio un mejor resultado esperado en cuanto a normalizar estos datos. Entonces voy a hacer ahora el inverso, la prueba de normalidad para los datos donde aplicamos el inverso. Entonces me regreso aquí, Normality Test, selecciono el inverso. Para distinguir una gráfica de la otra voy a poner aquí prueba de normalidad datos inverso y vean nomás lo que pasa. 598. Aquí va a ser más claro. Entonces originalmente nos arrojó menor a 0.005 con uno de los métodos de transformación utilizando la función de la raíz cuadrada. Incrementó ese valor de probabilidad a 0.032, aún sigue siendo menor a 0.05, por eso es que no puedo concluir que los datos son normales aún, pero con la función aplicando el inverso nos da un valor de 0.598. Estos datos ya se pueden concluir que son normales. ¿Por qué? Porque el p-value pues nos está arrojando mayor al alfa, el nivel de significancia de 0.05, o sea, p-value definitivamente es mayor a 0.05, por lo tanto no rechazo la hipótesis nula de que mis datos siguen una distribución normal, aplicando esta técnica de normalización. Pero vamos a comprobar los demás métodos para ver cuál es el que me arroja un mayor valor de probabilidad. En este caso va ganando la función inversa, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué pasa con el logaritmo natural. Pues vamos a ver qué tanto lo normalizó este método. Prueba de normalidad de datos, logaritmo natural. Y arroja un valor de p-value de 0.136. Quiere decir que hasta el momento, tanto la función aplicando inverso como el logaritmo natural, ambos métodos nos están normalizando los datos. Ambos métodos ya cumplen con el supuesto de normalidad, porque este valor de 0.136 para el caso del logaritmo natural pues es mayor a 0.05, entonces está cumpliendo. Si nos ponemos ya más estrictos, pues con el método de la función de inverso obtenemos una mayor normalidad de estos datos, ¿no? O sea, un valor de probabilidad más alto de ajuste a este tipo de distribución. Entonces, pero el logaritmo natural también funcionaría, ¿de acuerdo? Y por último, vamos a ver cómo se comporta lo que es cuando le vamos al cuadrado cada uno de estos números. Entonces aquí voy a enseñarles un atajo. Han visto que recurro aquí a estadística básica, pronormalidad. Como estoy utilizando la misma herramienta, puedo irme aquí en este atajo que es editar último cuadro de diálogo. Y como la última herramienta que he usado es prueba de normalidad, pues simplemente aquí ya sustituyo los campos. Entonces ahora seleccionamos la variable de datos de cuadrado, ya sabemos qué significa, prueba de normalidad datos cuadrado, y vamos a ver qué tan efectivo es hacer esta función, elevar al cuadrado cada número. Ya vemos que pues, no fue muy efectivo, ¿verdad? Prácticamente seguimos con un p-value muy bajo, de hecho prácticamente como los datos originales. Entonces no sería recomendado aplicar el cuadrado cada uno de estos números. Va a depender
A veces nos va a funcionar más una técnica que otra y es ahí donde entra Boxcox. Boxcox lo que hace es calcularles ese valor de lambda ideal para transformar sus datos. Prácticamente les calcula cuál es la mejor función para normalizar sus datos. Entonces acabamos de hacer el ejercicio manual prácticamente, pero sí queda que confirmaran qué es lo que está haciendo el programa. Antes de pasarme a la herramienta como tal de Boxcox, porque pues si les hubiera explicado la herramienta era un clic y ya nos arroja la gráfica, si quise hacer este tipo de dinámica. ¿Se acuerdan que les había dicho lo gráfico? Vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos todos nuestros datos, ¿de acuerdo? Si hacemos una especie de histograma, vamos a hacer un boxplot mejor. Fíjense, voy a hacer un boxplot simple para los datos originales que tenía. Fíjense cómo se comportan, porque un boxplot también nos puede ayudar para ver cómo es el comportamiento de nuestros datos. Aquí podemos trazar una campana de Gauss imaginaria y vemos que, pues en efecto, ¿verdad? No hay una normalidad de los datos, lo ven desde gráficamente en la forma que tiene este diagrama de caja y bigotes. Fíjense lo que va a pasar con el cuerpo aquí de la caja. Se va a ir centrando. Y el irse centrando lo que nos ayuda es a denotar más esa famosa campana de Gauss, que es la forma o el shape característico o la figura de una distribución normal. Entonces voy a aplicar el mismo concepto haciendo las gráficas de Boxplot para los métodos que utilizamos y van a ver esto gráficamente, ¿no? Cómo es que funciona también. Entonces ahora que haga el Boxplot para los datos donde aplicamos la función de raíz cuadrada. ¿Qué creen que está pasando? Se movió un poquito, ¿se fijan? Miren, fíjense, esta parte de la gráfica se movió un poco. Por eso ahí, desde la prueba de normalidad en raíz cuadrada, vimos que ya el p-value incrementó hasta 0.032. Sin embargo, no son datos normales aún, ¿verdad? Porque es un valor menor al 0.05 que requerimos por aquello de las hipótesis que planteamos, ¿verdad? Entonces voy a regresarme aquí a las boxplot y vamos a hacer ahora el mismo tipo de gráfica, pero para el inverso. Y el inverso era uno de los métodos junto con el logaritmo más fuertes que nos denotaba ya una normalidad. Entonces, ¿qué pasa con el boxplot para los datos con la función inversa? Vean lo que acaba de pasar. Está centrado prácticamente. Los cuartiles 1 y 3, que es este aquí hay un rango intercuartílico. Es gráfico esto prácticamente. Vean, los datos originales, raíz cuadrada se empezó a mover, pero vean lo que pasó cuando aplicamos la función inversa. Aquí ustedes pueden dibujar perfectamente su gráfico de la campana de Gauss, que denota normalidad. Ahora vamos de puro trámite a ver el logaritmo natural, que era otro de los que más, pues no se asemejaba, sino también cumplía este criterio y también se normalizaron los datos con el logaritmo natural. ¿Recuerdan? Entonces vean su boxplot. Por eso es que este arrojó un p-value menor que el otro. O sea, realmente el que adquirió más fuerza denota más normalidad y lo ven desde su valor de p-value, 0.598, versus, por ejemplo, el logaritmo de 0.136, es la función inverso, ¿no? Prácticamente. Es lo que mejor nos normalizó los datos para este conjunto. Y en el caso del logaritmo también cumple, pero pues ya están observando, ¿no? Porque es que su p-value salió un poquito menor, ¿sí? Y el que vimos que no nos servía para nada fue la función de cuadrado. Y van a ver ahí cómo se comporta este tipo de gráfico. Vean, es muy similar a los datos originales. ¿Sí? Una manera, les decía, de ver esto, pues es gráfico, así se entiende un poco mejor el tema. ¿De acuerdo? Entonces, me van a decir, oye René, ¿y entonces la herramienta de Boxcox dónde quedó? Ah, pues es la última parte del video. Ya vieron la prueba de normalidad, cómo sus datos no son normales, los originales. Ya vimos qué es lo que hace esta transformación. Busca una lambda o una función para elevar estos números al cuadrado, determinar un logaritmo natural, sacar un valor inverso, la raíz cuadrada, etc., ¿no? Entonces la herramienta de Boxcox, pues ya para finalizar el video, voy a ir a los datos originales y aquí voy a poner Boxcox. Y van a ver cómo busca la mejor función, el valor óptimo de lambda para transformar estos datos. Entonces me va a regresar ya sea los datos en raíz cuadrada, me los va a regresar en inverso, en logaritmo natural o en cuadrado, dependiendo de cuál fue la mejor o el lambda óptimo que encontró. Entonces aquí cuando me arroje los datos quiero que comparen qué fue lo que calculó el software. O sea, en base al valor que arroje lo comparan con el valor que ya teníamos ahí calculado desde Excel, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir aquí a estadística.
Boxcox se encuentra en la parte de estadística, en herramientas de, perdón, en gráficos de control. Ahí viene en esta parte del menú y dice Boxcox Transformation. Entonces aquí vamos a decirle que todas nuestras observaciones sí están en una sola columna. Y en este caso es la columna 1 que representa datos. En subgroup size, pues en este caso son datos, son subgrupos tamaño 1, o sea, son datos tomados uno a uno. A veces puede ser que en un periodo de tiempo tomaron 5 o 10 muestras cada hora y demás, pues pueden hacer ahí o definir su tamaño de subgrupos. En mi caso vamos a dejarlo como en unos, ¿sí? Y ahí en opciones nos va a aparecer lo siguiente, que busque un valor óptimo y redondeado de lambda, que es lo que está haciendo Boxcox, o ustedes le pueden especificar algún valor entre menos 5 y 5. Vamos a dejarlo en el valor por default, que es que busque este valor óptimo redondeado de lambda, ¿no? Y los datos que nos lo guarde, aquí donde en columna 7 ya nombramos como Boxcox, ¿de acuerdo? Y aquí viene pues la magia. Si se fijan, me voy a ir a los datos, antes de ver la grafiquita. Fíjense, los datos de columna 7 ya fueron transformados. Buscó el lambda óptimo, buscó esa función óptima para transformar los datos y que se asemejen ahora sí a una distribución normal. Fíjense los valores, ¿a cuáles se parecen? ¿A raíz cuadrado? No. ¿A inverso? Sí. Prácticamente Boxcox está calculando el inverso de cada uno de los datos porque fue la mejor función de transformación que encontró para el valor de lambda. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, está haciendo ese cálculo, calculando valga la redundancia, cada uno de los valores, 1 entre x, ¿verdad? Esa era la función, 1 entre 597, 1 entre 526, y está dándonos precisamente los datos que obtuvimos al obtener ese valor inverso. ¿Ya lo vieron? Ese fue la mejor lambda que encontró, o ese valor óptimo, ¿sí? Entonces, me voy a ir a la gráfica, y aquí en salida, aquí es lo que estamos observando, es ese valor de lambda que les decía. Estimó lambda en un valor de menos 1.03, el rounded value o el valor ya redondeado pues lo igualó a menos 1, ¿verdad? Eso es parte de cuando por default decía determinar el lambda óptimo y redondeado. Entonces es menos 1. Y nos determina un intervalo de confianza, se puede decir, que va a menos 2.87 como lower a un 0.66 como upper. Aquí la teoría dice que cuando determina el intervalo de confianza y este no incluye el valor de 1 en el intervalo, quiere decir que los datos sí necesitaban ser transformados, ¿sí? Pero, por ejemplo, va a haber ocasiones en las cuales sus datos, si aquí incluye el intervalo de confianza, el valor de 1, la teoría dice que estos datos pues, no requerirían haber sido transformados y por ende desde el principio, cuando hagan su prueba de normalidad, pues les va a arrojar que sí hay una normalidad de sus datos, ¿no? Este no fue el caso, estos datos no eran normales, por ende era de esperarse que el intervalo pues, no calculara el intervalo y que este incluyera el valor de 1, ¿no? Porque sí requerían ser transformados, por decirlo de alguna forma. Entonces les voy a mostrar una tablita para que identifiquen el valor de lambda cuando es, por ejemplo, lambda de menos 1, quiere decir que está determinando el valor inverso. Lambda de 0, si aquí hubiese calculado un valor redondeado de lambda 0, es el logaritmo natural. Lambda de 0.5 es la raíz cuadrada. Y lambda de 2 es el cuadrado de un número. Es una manera de que identifiquen cuál función es la que está aplicando el software para hacer los cálculos, ¿sí? En este caso, lambda de menos 1, son estos valores que calculó, están utilizando realmente el valor inverso. Un lambda de menos 1 es igual a decir a un y igual a 1 sobre x, que es el cálculo del valor inverso. Entonces, aquí en la tablita de Excel, la raíz cuadrada sería igual a decir lambda, no tengo aquí a la mano rápidamente el símbolo de lambda, pero se entiende. Raíz cuadrada es un lambda de 2. El inverso es un lambda de menos 1. El logaritmo natural es un lambda igual a 0. Y, perdón, aquí me equivoqué. Raíz cuadrada es 0.5. ¿De acuerdo? El cuadrado sí es un lambda igual a 2. Esa es otra manera para saber qué hizo el software. Es decir, en la salida, acá obtenemos que el lambda
óptimo ya redondeado es de -1. Un lambda de -1 quiere decir que lo que hizo el software fue calcular el valor inverso para cada uno de los datos. Y el valor inverso para cada uno de los datos pues está dado por la función y igual a 1 sobre x, ¿sí? Donde x es cada uno de estos valores. Entonces, para no confundir, un lambda de -1 quiere decir que está utilizando una función inversa y esto es lo que está haciendo el software. Si aquí nos hubiese dado un lambda de 2, porque puede haber casos en los cuales el mejor arreglo o lambda óptimo es elevar los números al cuadrado, pues entonces lambda de 2 aquí denotaría que se elevó al cuadrado cada uno de estos números. Un lambda de 0 aquí en la salida denotaría que se calculó el logaritmo natural para cada uno de los datos. Y si hubiese sido un lambda de 0.5, pues estaríamos hablando de que lo que hizo fue sacar la raíz cuadrada a cada uno de los datos. ¿Se fijan qué sencillo es esto? Muy bien, entonces espero que realmente el video haya sido de su agrado y sobre todo pues que se conozca esta herramienta de normalización. En otro video tutorial les voy a explicar pero otra técnica que se llama transformación de Johnson. A veces VoxCox no siempre nos va a poder transformar los datos y hay una herramienta pues más, vamos a decirlo así, más compleja que por lo general no falla en su transformación porque busca la mejor, más que arreglo, es la función que se ajuste para poder normalizar sus datos. Por eso es que es más compleja esta otra herramienta, se llama transformación de Johnson y es tema de otro video tutorial que estaré haciendo más adelante. Por su atención les agradezco mucho y que sigan pasando una excelente tarde. Gracias.